el Mar Rojo, y al otro lado viene, hermanos, los egipcios siguiéndolos a ellos, y aquel hombre en aquel momento de desesperación empieza él a clamar a Dios, y Dios le responde y le dice: ¿por qué clamas a mí ahora? Tú tienes un bastón en la mano, ponlo sobre las aguas y las aguas se dividirán y caminará este pueblo por el mar en seco. Yo quiero decirle que pasar por el desierto duele, pero ver la gloria de Dios manifestada en la vida de una persona, aleluya, es algo que no tiene precio. Es algo que cuando pasamos por el desierto nosotros decimos: gloria a Dios porque valió la pena. Gloria a Dios porque estamos viviendo, aleluya, tiempos de gloria. Porque el plan de Dios no es, aleluya, que el hombre se lleve su gloria. Por eso Dios demanda que un hombre y que una mujer de Dios aprenda a ser manso y humilde de corazón. Porque viene el tiempo donde Dios llevará a cabo sus planes y nos va a exaltar de manera especial. Y cuando hemos pasado por el desierto, no lo vamos a engrandecer nosotros, porque vamos a saber que el que nos ha llevado por el desierto se llama Jesucristo de Nazaret, que quizás nos ha tenido encerrados en un lugar, quizás nos ha tenido detenidos allí, pero Él ha llevado a cabo sus planes en la vida de nosotros. Dérselo, hermanos, al Señor. Él ha de llevar a cabo, hermanos, las grandes bendiciones en la vida de nosotros. De tal manera que Dios, los propósitos de Él son que cuando usted y yo hayamos alcanzado la mansedumbre que Él quiere, oiga, que nosotros aprendamos y aprendamos a ser responsables y a poder manejar la gloria y las bendiciones que Dios va a poner en nuestra vida. Será algo sobrenatural. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Porque cuando usted y yo no pasamos por el desierto, lo primero que podemos pensar es que por nuestro propio esfuerzo y sacrificio hemos alcanzado lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Vienen, hermanos queridos, los tiempos donde Dios probablemente manifestará milagros en nuestra vida, donde como ministros del Evangelio Dios, hermanos, manifestará grandes milagros y portentos. Y si nosotros no estamos preparados para poder llevar la gloria de Dios en nuestras vidas, lo primero que vamos a hacer fue por mi fuerza, fue por mi causa. Cuando Dios lo que pretende, hermanos queridos, es que levantemos nuestras manos y le demos la gloria al Señor. Porque Moisés a esa estancia no dijo: yo abrí el mar rojo con mi poder. Moisés al otro lado del río cantó el himno de victoria, aleluya. Levantó sus manos y glorificó el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Moisés al otro lado tuvo la capacidad de exaltar y glorificar a ese Dios que lo había librado de la mano de los egipcios. Quiero decirle, hermanos, esta noche, que vaya conmigo esta noche. Gloria a Jesús. Bendito Dios esta noche. Amén. Aquí mismo, hermanos, en el libro de Marcos, busque conmigo el libro de Marcos. Gloria a Dios, libro de Marcos. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo 2. Y aquí vamos a aprender algo sobrenatural. Marcos capítulo 11, verso 2 dice: y les dijo, esto me vino porque, hermanos, hablando de lo que estábamos hablando, y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que estés en ella, hallaréis un pollino, ¿cómo le dijo? Atado, en el cual ningún hombre ha montado.
desátalo y tráelo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid, el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Y se fueron y hallaron al pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Y ellos entonces le dijeron como Jesús les había dicho. Ahora, note que este pollino estaba, ¿cómo estaba? Atado, y que nadie se había montado en él. Este pollino apenas estaba, hermanos, en un proceso. Yo no sé cuántos días tenía este pollino de estar atado, pero lo cierto es que Jesús sabía que este pollino allí estaba y que él era capaz de montarse en ese pollino para hacer su entrada triunfal a Jerusalén. Los judíos lo esperaban a él quizás en un carruaje de oro. Los judíos lo esperaban, hermanos, en una gran carroza en aquel entonces. Pero el plan del Señor fue ir a traer aquel pollino que estaba atado para poder llevar a cabo sus planes de entrar en él a Jerusalén. Quiero que aprendamos algo esta noche. Aquel animal no había pasado todavía por el desierto. Aquel pollino a puras penas comenzaba, pero lo cierto es que aquel animal tan rebelde que podía haber estado, tuvo la acción de dejarse montar a Jesús sobre él. ¡Gloria a Dios! Pero lo que no tuvo el poder este pollino fue disimilar por qué los aplausos cuando iba caminando Jesús de entrando a Jerusalén con él. El pollino, hermano, probablemente meneaba las orejas y él decía, gloria a Dios esta noche. Él decía, qué barbaridad, cuántos aplausos me están dando. Esa es la vida de un hombre cuando no ha conocido en realidad el camino del desierto. Se le imagina que todo lo que ha alcanzado lo ha alcanzado por su propia fuerza y no pretende darle la gloria a Dios, sino que se lleva la gloria para sí mismo. Y la Biblia dice que mi Dios no comparte su gloria con nadie. Probablemente si este pollino hubiera caminado por el desierto, este pollino hubiera sabido exactamente que los aplausos y los mantos que tiraban las palmas en aquel camino no era honrando al pollino, sino que era honrando al que iba arriba de él. Aleluya. Por eso cuando Dios te use, encárgate de darle la gloria a Dios. Aleluya. Porque el que va sobre nosotros se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien sea la gloria y la honra esta noche. Pero muchas veces el hombre, cuando no ha caminado por el desierto, dice, con mi esfuerzo y mi sacrificio estoy logrando esto. ¿No ha oído usted gente anunciando los milagros? Donde anuncian ahora, hermanos, la radio se ha vuelto tan popular, no para anunciar que hay un Dios que cambia y que restaura la vida de los hombres, sino para anunciar los milagros que están sucediendo en mi iglesia. Porque ahora cualquiera tiene iglesia, porque no han pasado por el desierto y tampoco, aleluya, han aprendido que el dueño de la iglesia se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien sea la gloria y la honra. Es Él, aleluya, el que debe ser exaltado, es Él el que debe ser honrado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el hombre todavía no alcanza a asimilar que el que debe de ser exaltado se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Había una familia muy, pero muy querida que se llamaba Marta, María, ¿y quién se llamaba el otro? Lázaro. Denle un aplauso a Dios, ustedes leen la Biblia. Dice la Biblia que Lázaro era un hombre amigo de Jesús, como su servidor. Yo fui amigo de los cristianos y probablemente amigo de Jesús porque Dios me guardó, porque me amaba en su amor y su misericordia. Yo, hermanos, les prestaba lo que podía prestarle a los hermanos, transporte, si había cualquier cosa que estuve en alcance de ayudarlos, yo los ayudaba, pero cuando me hablaban de llegar a los caminos del Señor, yo no quería.
me comportaba como Lázaro. Yo les decía, Lázaro era un amigo de Jesús. Marta y María también eran amigos de Jesús. Marta se encargaba, oiga, hermanos, de preparar las cosas. Marta, hermanos, era una mujer que le gustaba servir a la gente, pero se descuidaba de Jesús. Lázaro dejaba preparado el altar en la casa, me imagino yo, le dejaba lista la cita cuando Jesús iba a llegar, pero Lázaro no estaba allí. Probablemente, hermano, la única mujer que se sentaba a los pies de Jesús era María, y ella sí estaba allí, aleluya, escuchando el mensaje de Jesucristo. Pero Lázaro se iba a ver los partidos, Lázaro se iba para la universidad, Lázaro probablemente, hermano, se quedaba en la casa porque estaba cansado después de trabajar, o se encerraba en el cuarto. Pero llega el momento en que llega la noticia donde Jesús tenía que pasar a Lázaro por el desierto, y la primera noticia que llega allá donde Jesús estaba, dice que le llegan a avisar rápido que el Lázaro al que amás. Porque muchos de nosotros queremos respaldar y exigirle a Dios lo que no merecemos. Llegan a él y le dicen: Jesús, el hombre aquel al que tú amas está enfermo. Según ellos, Jesús iba a salir corriendo a ver a Lázaro, si Lázaro no estaba interesado en las cosas de Jesús. Y Jesús les dijo: sí, ya sé que está enfermo, pero no va a ir, es tu amigo. No, está enfermo, Lázaro va a sanar. Y dice la Biblia, hermanos, que cuando Jesús vuelve a la aldea de Marta y María, Lázaro ya había muerto, y lo primero que hacen, salen al encuentro a reclamarle a Jesús, y lo primero que le dicen es: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Cómo es posible, hermanos, que alguien le diga: si hubieras estado aquí a Jesús, mi hermano no hubiera muerto? Cuando Jesús visitaba esta familia constantemente, pero ellos no estaban para atender a Jesús. Y el Señor les dice: miren, Lázaro ahorita lo tengo atado. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? A Lázaro ahorita yo lo tengo en el corral donde estaba el caballo del pastor Antonio Monterrosa. Y les dice: hermano, ¿a dónde lo pusieron? Vamos a donde está Lázaro. Ahorita yo le voy a enseñar que a Lázaro lo estoy pasando por el desierto, porque Lázaro, después que salga de esa tumba, aleluya, va a saber que yo soy un Dios que necesito tener comunicación conmigo, que los hombres no pueden hacer nada alejados de mí. Se va el Señor, y lo primero que le dicen a aquellas mujeres: Señor, ya llegue. Porque muchas veces Dios tiene que hacer cosas que para nosotros aparentemente son increíbles, pero para Dios tienen grandes proyectos y propósitos. Cuando llega, hermanos, el Señor con aquella gente, hermanos, a la tumba donde estaba Lázaro, se encuentra que lo primero que estaba era una piedra en la entrada del sepulcro, simbolizando, oiga, esa piedra, los obstáculos que muchos de nosotros tenemos que enfrentar para poder renacer de nuevo. Aquellos querían que Jesús quitara aún la piedra, porque la fe de ellos estaba desvanecida de una vez. Pero el Señor le dice: Marta, quita la piedra. Muchas veces nosotros no queremos ni quitar la piedra. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Muchas veces nosotros no somos, hermanos, capaces ni de siquiera pensar en quitar la piedra. Quitar la piedra, le digo. De ayer el Señor, que no sé qué, que el uno y que el otro, que quites la piedra, te digo. Porque lo posible tiene que hacerlo el hombre. Dios hace lo imposible. Cuando llega, hermano, cuando aquella mujer quita la piedra, lo primero que Jesús lo vuelve a ver y le grita con una voz y le dice: Lázaro, ven fuera. Y cuando Jesús le grita: Lázaro, ven fuera,
Dice la Biblia que aquel cuerpo toma vida. Oiga esto, tenía 4 días de muerto. Para la familia ya hay día, pero para Cristo tenía vida. Lázaro se pone de pie, camina, pero sale atado. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Lázaro sale atado de aquel lugar y el Señor lo primero que le dice es: desátenlo. Lo mismo que les dijo aquello del pollino, le dice: desátenlo, porque después de esto, este Lázaro va a saber que ha estado en esa tumba, se ha encontrado con el mismo infierno, y ahora cuando yo llegue a su casa, Lázaro va a dejar de hacer lo que tiene que hacer por estar oyendo la palabra del Señor. Muchas veces es prioritario el partido de fútbol para nosotros. No es pecado. Después de ver su partido, ¿quién dice que por eso se va a ir al infierno? Mentiroso es el que le diga. Lo único que dijo el apóstol Pablo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Porque si yo ando jugando fútbol y todavía estoy en el tiempo de Moisés y alguien me pega una mi buena devanada, yo me voy a levantar con ganas de pegarle otra. ¿Verdad? ¿Va que no está bueno mejor ir a jugar fútbol? No está bueno cuando somos hijos de Dios. Ahorita me las paga este hermano, dice, porque muchos andan jugando entre hermanos. Ahorita me la paga, tal vez son de la misma iglesia. Ahorita le voy a poner una y lo voy a quebrar. Oiga el pensamiento de un hermano con el otro hermano. No es lícito, hermanos. Denle un aplauso al Señor. No es lícito. No nos conviene. No nos conviene. Ahorita dicen: estoy tan cansado. Pero si le cae una llamada o un texto del patrón y le dice: mira, te llamo para que hagas otras 8 horas, rapidito se cambia y se va. Se va. O nos vamos. Entonces le dan gloria a Dios. Y aunque los hayamos quedado en la casa con el pretexto de que estamos cansados, entonces a Lázaro, por eso Dios lo llevó hasta esa dimensión. Y le dijo el Señor: ahorita Lázaro, después de esta, a Lázaro le pasó igual o peor que a Jonás. Porque a Jonás lo tuvo en el vientre de un pez. Me imagino que Jonás tenía más circulación adentro del pez. Pero Lázaro metido en una tumba. Mire, la desobediencia de un hombre puede obligar a Dios a hacer cosas que Dios no quiere hacer. Pero Dios tiene que hacerlas porque Dios lo ama en su amor y en su misericordia. Dios, hermanos, tiene que meterlo en la cárcel para que usted aprenda. Dios tiene muchas veces quizás que poner, que permitirle al diablo y que el Señor lo reprenda, que en usted llegue una enfermedad, para que allí en esa enfermedad usted aprenda a reconocer que hay un Dios que al que tenemos que servir. Que a Dios no se le sirve por lo que Él nos ha dado, sino que a Dios se le sirve por lo que Dios es. Muchas veces nosotros somos tan ingratos que hay gente que en la misma casa de ellos hay una reunión familiar y no salen del cuarto para oír la palabra del Señor. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Nadie me ha dicho nada, ¿no? Esto ahorita, yo no sé. Denle un aplauso al Señor. Conozco a un hombre muy, pero muy, hermanos, estudiado. Un hombre que probablemente a muchos de nosotros nos ha impactado, hermanos, de manera muy, pero muy extraordinaria en nuestras vidas. Cuando nos ponemos a pensar de un hombre llamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un hombre que caminaba, hermanos, con los propósitos de perturbar los planes de Dios con su iglesia, agarrando a los cristianos que podía, poniéndolos en la cárcel, castigándolos y deteniendo el avance en la obra del Señor. Pero hubo un día en que Dios
tuvo misericordia. Cualquiera de los hermanos que miraban a Saulo de Tarso, lejos que lo mirara, estos se corrían, porque ellos sabían lo que Saulo de Tarso andaba haciendo. Usted se hubiera corrido. Pregúnteme a mí. Yo también me hubiera corrido. Pero llega en el momento, hermanos queridos, en que dice la Biblia que Saulo de Tarso tuvo que tener un encuentro con Dios, y no fue nada fácil encontrarse con Dios ese día. Fue, dice, según el testimonio de él, una luz resplandeciente que enfocaba sus ojos, y cuando él, hermanos, y los que iban con él se vio, probablemente Saulo iba en un caballo, porque en una versión bíblica dice en la cabalgadura, ¿verdad? Cayó de su cabalgadura, pero nunca, hermanos, especifica, pero si habla de cabalgadura, tenía que ir en un caballo. Vamos, hermanos, para que entendamos esto, Hechos capítulo 26, verso 14. Hechos capítulo 26, verso 14, dice: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora, mire, quiero que entendamos un poco por qué he leído esta porción. Porque cuando yo decía, ¿y qué quiere decir cosas? ¿Qué quiere decir dura cosa te es dar cosas contra el aguijón? Cosas, hermanos, son patadas. Cosas son, hermanos, golpes que puede tirar un animal, una gente, qué sé yo. Entonces Pablo, cuando fue, hermanos, sorprendido por el Señor, Pablo tuvo, hermanos, que tirar todas las patadas que pudo tirar. Pero en ese momento era, hermanos queridos, que Dios se glorificaba en la vida de este hombre para cambiarlo y transformarlo de manera sobrenatural. Después de ser un hombre, hermanos, perverso, un hombre que, hermanos, este hombre, si ustedes quieren leerlo del capítulo 26 del libro de los Hechos, del 12 en adelante, nos encuentra cómo Pablo relata, hermano, toda la historia de lo que a él le sucedió durante el camino de su rebeldía. Cuando un hombre, hermanos, camina en posición opuesta a la voluntad de Dios y a la mansedumbre que Dios demanda de cada uno de nosotros, tarde o temprano va a tener un encuentro con Dios. Y yo quiero decirle que ese encuentro que usted va a tener con Dios no va a ser nada fácil. Va a ser un encuentro, hermanos, que le va a doler. Va a ser un encuentro que lo va a llevar a estar tirado quizás en el piso, yo no sé por cuánto tiempo. Pero Dios tiene que hacerlo, aunque dentro, hermanos, del corazón del Señor, Dios le va a decir, hermanos, a su Hijo Jesucristo: yo no quisiera hacerlo porque este tiene el precio de tu sangre, aleluya, pero tengo que hacerlo porque tengo planes extraordinarios en la vida de Él. Dios es capaz de cambiarte, Dios es capaz de hacer todo lo que tenga que hacer, aunque del corazón de Dios le duela, pero Dios lo va a hacer porque Dios ha determinado, aleluya, llevar a cabo los planes que tiene contigo. Yo quiero decirte esta noche, póngase de pie por favor. Yo quiero decirte esta noche que no importa cuál sea el historial de vida por el que hayas pasado, mejor comienza a decirle al Señor: Señor, quiero reconocer que usted tiene un plan extraordinario en mi vida. Señor, yo quiero entender que si voy a pasar por el desierto que duele, pero mejor voy a aprender
hemos salido de ahí y entendimos el plan que usted tiene para con nuestra vida, Señor. Es un plan de bien, dice Dios, porque yo sé lo que tengo para ustedes. Planes de bien, aleluya, y no para mal, dice Dios. Él sabe y reconoce cuáles son los planes que Dios tiene para nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, maravilloso Cordero, en esta noche, Padre. Le damos gracias, amado Cordero, en el nombre de Jesús. Señor, a usted sea la gloria. Por eso hemos visto tantas circunstancias. Hemos visto cómo Dios ha tenido que llevar a cabo